Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Hoy vamos a ver algunas de las preguntas que ustedes enviaron a mí a pazcondios.com. La dirección de correo electrónico, si tú tienes una pregunta que quieres que nosotros veamos en estos videos, en este canal, mándame tus preguntas a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Pero hoy, eso sería para el futuro. Hoy vamos a ver las preguntas que ya han entrado. La primera pregunta, y vamos en el orden al revés. Entonces, esa sería la pregunta, la última pregunta que entró en el correo. Entonces, es una buena pregunta. La pregunta es esta. La voy a leer. En mi primer día que iba a la casa de Dios en la ciudad donde vivo ahora, vino un joven de más o menos de 20 a 21 años de edad, me saludó y me dijo: Dios la bendiga, hermana, yo soy el pastor de esta iglesia, bienvenida. Y yo le contestó: amén, hermano. Y la pregunta es, ¿puede ser un jovencito, un pastor, puede un jovencito ser pastor? Jovencito en el caso de esa pregunta es de 20 a 21 años. Lo interesante es que la Biblia nos dice, para aclarar, primero, cuando uno dice pastor, está hablando en términos bíblicos, es la calificación bíblica de pastor, anciano, obispo. Son tres términos que la Biblia usa sinónimamente para referir al mismo puesto de liderazgo, que es el liderazgo principal de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los pastores, los obispos, todos es el mismo grupo de personas. En 1 de Pedro 5 habla de esos diferentes términos, también en el libro de Hechos y en otra parte del Nuevo Testamento. Y la pregunta es interesante porque la Biblia no da una edad. No dice que tienes que haber cumplido tantos años para ser uno de los pastores de la iglesia. Y siempre es una pluralidad de ancianos, de pastores, pero esa es otra pregunta, otra respuesta a otra pregunta. La pregunta es si un jovencito puede ser pastor. Y lo que yo pienso cuando veo, por ejemplo, a 1 de Timoteo 3, y no vamos a leer todo lo que dice, pero primero Pablo dice en 1 de Timoteo 3, Pablo ha dejado atrás a un joven Timoteo que era parte de su equipo, que trabajaba con él en ir a plantar iglesias, de ir en lugar a plantar iglesias, y Pablo lo dejó atrás en una ciudad, en una área. Y mire lo que en 1 de Timoteo 1:3, por ejemplo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas. Después le empieza a decir cómo corregir la doctrina de los nuevos creyentes. Y después en el capítulo 3 le dice que le instruye a establecer ancianos o pastores, obispos, es la palabra que el texto usa en esta traducción, en ese pasaje. Y también diáconos, o sea, los líderes de la iglesia, los pastores o ancianos, los obispos y los diáconos, los diferentes líderes. Y no da una edad. Entonces eso podría decir que no nos ayuda a contestar ese pregunta, pero yo creo que sí nos ayuda, porque si lea el 1 de Timoteo 3, 1 a 7. Habla de una persona con madurez, de cierta edad. No dice la edad, pero para cumplir las calificaciones que da en ese texto, tienes que tener cierta edad, tienes que tener cierta experiencia, porque son calificaciones que tienen que ver con el testimonio de la vida de uno. Y a los 20, 21 años no puedes gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues si el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice. No un neófito, no sé, que va envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Ahí dice, neófito da de entender no un nuevo creyente, pero eso también el mismo sentido podría aplicarse a alguien que es nuevo, que viene empezando en su fe,
como el texto implica, y también en la vida. No viene empezando, está propenso a caer en el orgullo, la tentación, la condenación del diablo. Tito 1 habla de lo mismo. Otro joven que Pablo dejó encargado de establecer unas iglesias que habían empezado, y lo manda a establecer los ancianos, los líderes de esa iglesia. Y las calificaciones que da son muy parecidas a los que son de la misma categoría de los de 1 Timoteo, porque es la misma cosa. Y esas calificaciones, por lo general, si ves lo que es la totalidad de las calificaciones, no está hablando de una persona así de joven que viene empezando. Ahora, lo interesante es cuando uno dice si un joven puede ser pastor o anciano o estar encargado de una obra, ser parte del liderazgo principal de una obra. En eso no diría que no. A la vez, el ejemplo bíblico que tenemos es que tanto Timoteo como Tito eran jóvenes y ellos estaban plantando iglesias bajo el liderazgo de Pablo. No llevaban un título de apóstol o de pastor o de obispo, pero ellos estaban trabajando en el ministerio, estaban trabajando bajo la autoridad de Pablo, estaban plantando iglesias, y hasta ellos tenían que instalar a los líderes, personas que eran mayores a lo mejor que ellos. O sea que uno de joven puede trabajar en la obra, pero no, para mí, en mi opinión, viendo esos textos, no es bíblico que sea uno de los líderes principales de una iglesia local instalado en ese puesto, pero que puede trabajar en el ministerio, sí, como Tito, como Timoteo. Entonces, eso es lo que pienso. Y si tú estás preguntando que mi pastor es más o menos joven, es muy joven, o si estás pensando en quedarse en una iglesia con un pastor que es más o menos joven, compara ese pastor con las calificaciones que da en Timoteo 3 y en Tito, y tú determinas si tú crees que su liderazgo es bíblico, y si es, pues entra en esa obra, y si no, pues busca una iglesia con liderazgo bíblico. Sería mi consejo. Otra pregunta. Y gracias por esa pregunta. Muy buena pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué el domingo lo dedicamos al Señor y no el sábado? Buena pregunta. Él está refiriendo obviamente a lo de el séptimo día, el último día de la semana, que desde Dios en la creación, el séptimo día descansó, y después de eso los judíos tenían que, en su adoración a Dios, ellos tenían que apartarse del trabajo, dedicar ese día a Dios, a descanso, a descanso y a la adoración. Entonces, para nosotros es una buena pregunta, ¿por qué el domingo lo dedicamos al Señor y no el sábado? Yo diría que, ¿quién dice que tenemos que dedicar el domingo al Señor? Ahora, muchos de nosotros nos reunimos el domingo para cantar y escuchar una predicación y compartir con nuestros hermanos. O sea, es el día que la iglesia tiene su reunión, está bien. Y hay cierto patrón del Nuevo Testamento bíblico, aunque yo no veo la misma ley, para nada la misma ley que los judíos tenían para el sábado, pero los primeros cristianos se reunían los domingos y se reunían entre semana. A final de Hechos capítulo 2 dice eso. Entonces yo diría, ¿por qué solo dedicas tú el domingo al Señor? Porque piensa conmigo, busca Romanos, yo voy a buscar Romanos 12, y aquí nos va a decir qué es lo que debemos dedicar al Señor. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Que presenten que sus cuerpos en sacrificio vivo, o sea, todo lo que eres, todo lo que soy es tuyo, todo eso es todo mi tiempo. El domingo no es el día que los cristianos dedican al Señor, no. Domingo y lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo otra vez. Todos los días son días que debemos dedicar a Dios. Eso es lo que pienso. Y entonces, ¿qué día debemos adorar
el día que puedes con tu congregación, el día que tienes la oportunidad, no que puedes, porque siempre hay excusas, hay razones por no reunirnos, pero yo digo, el día que tienes la oportunidad, el día que tu iglesia abre la puerta del lugar donde se reúnen, debemos estar ahí siempre con nuestros hermanos. Si es domingo, debemos estar ahí. Si es dos veces el domingo, debemos estar ahí. Si es entre semana o tiene grupo célula o cualquier oportunidad que tenemos de reunirnos con nuestros hermanos y juntos recordar a Cristo, tomar la Santa Cena, cantar a Él, escuchar una predicación, trabajar en misión, prepararnos para alcanzar a los de afuera. Debemos de decir, yo voy a estar, apúntame, yo voy a estar ahí. Pero no debemos dedicar solo el domingo a Dios, debemos dedicar siempre, todos los días a Dios. Eso es lo que yo veo ahí en textos como este en Romanos. Buena pregunta, gracias por hacerla. Vamos a ver la próxima. A ver aquí, si puedo navegar. Es bíblico el evangelio de la prosperidad. Wow, eso es una buena pregunta. Y si quieres ver un video dedicado solamente a ese tema, a esa pregunta, hay otro video, yo creo que es uno de los primeros que hicimos para conversaciones, que contesta esta pregunta y quizás voy a contestarla más brevemente aquí pero en ese otro puedes ver en pazcondios.com, ver las conversaciones, regresar al principio y encontrar este video, esta pregunta con más detalles, pero lo que yo diría que no es bíblico. El evangelio de la prosperidad no es bíblico. El evangelio de la prosperidad dice que Dios da a sus hijos principalmente bendiciones físicas y terrenales. Ahora, eso era muy cierto en el Antiguo Testamento. Estaba leyendo Deuteronomio la vez pasada, hace poco, y otra vez vi las bendiciones y las maldiciones que Dios puso sobre su pueblo. Y como Él dijo, si me sirven, todo eso le va a pasar. Y son muchas bendiciones físicas y terrenales de esta vida. Ellos, los israelitas, la nación de Israel en la tierra, iban a ser, la Biblia dice, luz a las naciones. Y ellos tenían que ser un ejemplo de cómo era la relación con Dios y cómo se miraba en términos físicos esa relación demostrada y un país, una nación que servía a Dios y cuyo Dios era el Dios de los cielos y la diferencia entre ellos, el contraste entre ellos y sus vecinos iba a ser grande y muchas veces ellos no cumplieron esa misión, pero eso es lo que Dios quiso para ellos, el propósito que Dios tenía para ellos y el pacto que Él hizo con ellos era un pacto con bendiciones, principalmente bendiciones físicas y consecuencias físicas también, bendiciones terrenales de salud y larga vida y muchos hijos y mucha prosperidad esas eran las bendiciones. Ahora, en el nuevo pacto, porque si leemos esos versos de Deuteronomio y los aplicamos a nosotros directamente sin tomar en cuenta que que el pacto con Dios cambia, que ha cambiado. Con Jesús hay un nuevo pacto. Él con su sangre, Él estableció un nuevo pacto. El libro de Hebreos, la Santa Cena en Lucas, voy a decir 14, pero es 24, pero no es 24, creo que es el 22, 20 o 22. Pero, donde Lucas escribe de la Santa Cena, de la última cena que Jesús tomó con sus discípulos, la última Pascua. Y él explica que esa es la sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto entre Dios y sus hijos. Y en ese nuevo pacto las bendiciones son principalmente espirituales. Cuando uno se entrega a Dios, Dios cuida de esa persona. Mateo 6 dice eso, que Dios cuida de uno. 6:33, busca primero el reino y su justicia, todo lo demás, y en el contexto lo demás es comida y ropa, no va a sostener, pero todo lo demás por añadidura será. Dios cuida de sus hijos. Pero las bendiciones de las promesas de nuevo pacto no son principalmente físicas, son espirituales. Es de ser el pueblo de Dios, de tener el Espíritu Santo
por dentro, morando en uno, conectándole a uno con Dios, de tener la perdón de sus pecados, perdón de una vez por siempre con la sangre de Cristo, de ser adoptados en la familia de Dios, de tener la promesa segura de la resurrección de los muertos y un lugar en la nueva ciudad de Dios. Esas son las bendiciones grandes del reino de Dios, de que uno experimenta, que Dios no te va a acompañar y que tú vas a poder ayudar a otros a entrar en ese reino. Esas son las bendiciones espirituales que Dios da a sus hijos en un nuevo pacto. Son diferentes bendiciones para diferentes pactos. De hecho, si solo vemos a los apóstoles, si solo vemos a Pablo, a Jesús, y preguntamos si ellos vivían la vida de abundancia física que el Evangelio de la Prosperidad promete a los que son seguidores de Jesús, tendríamos que decir que ni Cristo, ni sus discípulos, ni Pablo, ni nadie en el Nuevo Testamento entra en esto. Nadie vivió esa vida. Entonces, si ellos no la vivieron, si Jesús fue despreciado y rechazado y no tenía dónde, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tenía casa, no tenía nada en esa tierra, nunca se casó, nunca tuvo familia física, eterna, sí, somos sus hermanos por su sangre, tiene una gran familia, pero no una familia terrenal, física. Si Pablo fue maltratado y perdió todo y andaba de lugar en lugar compartiendo el Evangelio, ahorrando tesoros en los cielos, pero en la tierra sin nada. Si Jesús dijo en Juan 16:33, leemos ese texto porque es uno de los mejores textos para uno de que es cristiano, y también que lo que deshace el Evangelio de la Prosperidad. Mira lo que dice Jesús: esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea que hay consuelo ahí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendrán aflicción. La última parte de Hebreos 11. ¿Cuánto sufrimiento experimentan los hijos de Dios? Jesús dice: en mi reino, en mi pacto, vas a tener aflicción. Pero hay bendiciones espirituales. Yo he vencido al mundo. Lo que pasa en la tierra ya no es lo más importante. Es lo que pasa por toda la eternidad. Vivo por la eternidad, en otras palabras. Entonces, no, el Evangelio de la Prosperidad es otro evangelio. Distorsiona, no es una enseñanza equivocada. Distorsiona completamente el pecado y es una herejía. Es una falsa enseñanza. Ok. Otra pregunta, vamos a ver. ¿Es salvo o salva una persona que nunca escuchó el Evangelio de Dios? Buena pregunta. Buena pregunta. Y si tú estás pensando, es una pregunta de teoría nada más. No es teoría, porque hay una aplicación en esa pregunta para tú y yo, para todos nosotros. Busca Romanos, yo creo que Romanos va a decir, en Romanos 1 dice que todos se quedan sin excusa. Tú dices, ¿qué tal la gente que nunca ha escuchado Romanos 1? Y puedes buscar eso, no lo vamos a leer, pero puedes buscarlo. Dice, no tiene excusa porque pueden ver la naturaleza, darse cuenta que hay un Dios y lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Ahora, busca Romanos 10. Vamos a leer rapidito lo que dice. En Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, que todos los que invocan a Dios, como dijo Pablo cuando Ananías le dijo, Pablo, levántate, bautízate, invocando el nombre del Señor. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y nos entregamos a Dios, nos invocamos en fe y nos entregamos a Él, y en ese momento nos salva todos. Pero podemos llegar a ese momento sin escuchar el Evangelio. Y antes de Romanos,
Hay cosas que nos haría decir, yo creo que no. Romanos 1, 16, 17, el Evangelio es el poder de Dios para todo, para salvación, primero para el judío y para el griego. O sea que para ser salvo tiene que escuchar el Evangelio tiene que entrar en uno para que uno llegue a tener fe. Es lo que yo diría de Romanos 1, 17, 16 y 17. Pero mira lo que dice Pablo aquí en ese texto, es aún más explícito en el 14. De Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? Entonces tienen que creer, invocar, creer y estar trabajando de fin a principio para atrás. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien los predique? Entonces en ese verso él está diciendo, no llegas a invocar el nombre de Dios, o sea, de arrepentirte, de bautizarte, de tomar tu decisión de entrar en Jesús sin creer. Y no vas a creer sin que nadie te hable. Alguien tiene que proclamar. ¿Proclamar qué? Cuando Pablo habla de proclamar, era proclamar el Evangelio. Entonces yo diría a tu pregunta, no. No, si no escuchas el Evangelio de Jesús, que tú eres la buena nueva del reino de Jesús, que hay un nuevo rey y él se llama Jesús. Y nosotros estamos perdidos en nuestra rebeldía contra el Rey del Universo. Pero Él envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, vivir una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, morir en nuestro lugar y después resucitarse de la muerte con poder. Y cuando tomamos la decisión de entregarnos a Él por arrepentirnos y bautizarnos, nosotros recibimos la perfección de su vida. Somos hechos perfectos en los ojos de Dios y el perdón de nuestro pecado. Nosotros somos completamente perdonados en los ojos de Dios y la promesa de nuestra resurrección de la muerte y el estar con Dios por el resto de la eternidad. Sin escuchar ese Evangelio, ese mensaje de Jesús, nadie se salva. Eso es lo que Pablo está diciendo en este verso. Y la aplicación para nosotros, ¿qué es? Miren en el final de 14, ¿cómo irán sin haber quien les predique o proclame? ¿Y cómo predicarán o proclamarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Después dice que pues no todos obedecieron al Evangelio. Se está hablando del Evangelio. La aplicación para nosotros, para tú y yo, nosotros creemos el Evangelio. Si nosotros hemos invocado el nombre del Señor por arrepentirnos y bautizarnos, entrado en esa relación con Jesús, nosotros tenemos que hablar el Evangelio, ese mensaje de que tú estás lejos de Dios porque has rebelado contra el Rey del Universo, pero su Hijo te ofrece vida y perdón y perfección y tú puedes ser un hijo de Dios. Toma tu decisión, entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte. Nosotros tenemos que explicar ese mensaje, decir ese mensaje vez tras vez. Tiene que ser nuestro mensaje lo que más decimos, porque nuestra tarea es proclamar el Evangelio, porque Dios salva a personas cuando nosotros proclamamos el Evangelio, pero Él ha ordenado. Él ha puesto el plan de que si sus hijos no hablan el Evangelio, los demás no escuchen el Evangelio, no serán salvos. Pero cuando sus hijos hablan el Evangelio, el Espíritu Santo atrae al corazón y hacen abrirse a Él y entregarse a Él y arrepentirse, bautizarse, nacer de nuevo. Y Dios crea nuevas personas cuando sus hijos anuncian el Evangelio. Entonces, que seamos personas que anuncien con valor el Evangelio. Esa fue una buena pregunta. Gracias por haberla mandado. Uno más. Vamos a leer una pregunta más. Ok. Ok. Dice su nombre que no voy a leer. Si me envías una pregunta aquí, no voy a leer tu nombre. Nunca voy a leer tu nombre y voy a hacer lo posible por no leer detalles en tu pregunta que son personales. Entonces, cualquier cosa que envíes, solo voy a leer la parte que es la pregunta que envías. Tuve la oportunidad, dice, de escuchar tu respuesta respecto a la prosperidad y diezmos. Pareció bastante parecido a lo que yo pienso sobre el tema. Mi pregunta o inquietud sería ahora respecto a los nuevos tiempos en que estamos viendo, la nueva herramienta tecnológica disponible para evangelizar, llevar la palabra de Dios virtualmente. ¿No tendremos que ver la forma de pensar para aquellos que no pueden, que no quieren asistir a una iglesia por cualquier motivo, de incluirlos también? Muchas veces veo, escucho, tiene que congregarse, no importa dónde, pero debe congregarse, que está claro, no es malo, pero aquel que no puede, no quiere, ¿qué hacemos?
es una buena pregunta. Y ahorita por varias situaciones que no lo voy a contar de todo, pero por varias situaciones, esa pregunta está muy cerca de mi corazón, porque yo creo que si tú eres líder en la iglesia o participas en una iglesia, tú has visto cómo Dios obra en la familia, y que no es solo ir los domingos. Eso nos lleva a algo más, a llegar a ser familia con un grupo de personas y estar enfocados en la misión y trabajar juntos y tener problemas y resolver los problemas y conflictos y ver a personas llegar a fe, personas por las cuales hemos estado orando entre todos por mucho tiempo, ver crecer la obra. Es la vida de familia, de la familia de Dios. Hechos 2, a final de Hechos 2, en Hechos 4, habla de esa vida. Escribe como los primeros cristianos vivían en comunión. Y después, en toda la Biblia, habla no a cristianos apartados, habla a grupos de cristianos. La carta de Pablo habla de grupos de cristianos, pequeñas congregaciones, quizás grandes congregaciones, grupos de personas. Y entonces lo que yo veo en la Biblia es que no puedes sobrevivir como cristiano si no estás conectado a una familia cristiana, a una comunidad cristiana, una congregación. No estoy diciendo si no vas todos los domingos a la iglesia, estoy diciendo si no eres parte de un grupo, de una familia, de una comunidad, de una congregación, de una iglesia. Parte de eso es reunirse los domingos, pero es mucho más que eso, es llevarse entre semanas, tener otras personas en ese grupo que son tus hermanos y con quienes tú compartes. Y bueno, no tengo que convencerte, porque me imagino que si tú eres líder o eres parte de una iglesia, tú has visto todo eso y por eso trabajas en la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las personas que no quieren o no pueden? Y son dos cosas diferentes. Las personas que no pueden reunirse. Ahora, no pueden porque no hay iglesia cerca. No hay iglesia a una distancia de su casa. A esas personas yo creo que nuestro trabajo como líder es ayudarles a establecer una pequeña congregación. Iglesia no es un edificio, iglesia es congregación. Jesús dijo, yo levantaré a mi congregación. Entonces, eclesia, la palabra en griego no significaba edificio, era grupo de personas. Sería ayudar a esa persona que... Si somos líderes, nuestro trabajo es ayudar a las personas que viven a una distancia muy lejana de una iglesia bíblica, de ayudarles a formar su propia comunidad, con dos o tres, estoy en medio de ello. Entonces, con 2 o 3 personas, abrir su casa, vivir como los nuevos creyentes en la Biblia, ser como Pablo, ayudarles a plantar una iglesia en su casa, en su sala. Y con 2 o 3 personas, y alcanzar a sus vecinos y compartir el evangelio con otros y esperar que Dios cumpla su promesa de que Él está levantando su iglesia, su congregación, su grupo de personas que lo adoran. Y de repente ya va a haber más personas reuniéndose en la casa y en vez de reunirse en la sala van a tener que reunirse en el patio y después tal vez alquilar un lugar, a saber, ayudar a las personas que físicamente están muy lejos de un lugar donde se reúnen otros cristianos bíblicos, de una iglesia bíblica. Eso sí entiendo. Hay que ayudarles a empezar algo nuevo. Personas que no pueden porque están enfermos y no pueden salir. Es ir donde ellos, incluirlos en la vida familiar. No pueden llegar los domingos, está bien. Si son parte de la familia va a ir donde ellos. Va a ir a compartir la Santa Cena con ellos. Va a ir a ayudarles, a servirles. Algunos de mis mejores recuerdos de mi tiempo en Honduras es algunos domingos por la tarde, caminando en el pueblito donde vivíamos, antes, porque nos reunimos en la noche, la congregación se reunía en la noche, pero en la tarde había un hermano que estaba muriendo y murió, estaba con Jesús,
ahora, pero en ese tiempo estaba muy enfermo y no pudo. En su último mes, creo que fue mes y medio, no pudo llegar a las reuniones. Y varias veces íbamos a su casa con todo el resto de la iglesia, porque éramos una iglesia pequeña, entonces todos cristianos en ese pueblito, íbamos a su casa y cantábamos y le servíamos la Santa Cena y éramos familia. Entonces, si alguien no puede venir, es ir donde ellos, incluirlos en la vida familiar de la iglesia. Y ahora, la otra parte de la pregunta era, ¿qué hacer con los que no quieren? Yo creo que esa es la mayoría de los que no se congregan, de los que no son parte de una iglesia. No es porque no hay una iglesia cerca de su casa. Hay iglesias por todas partes. Iglesias bíblicas quizás no. Ahí sí tendría que ayudarle a plantar una iglesia más cerca de donde viven, una iglesia bíblica. Pero la mayoría, no en todo el mundo, pero yo creo que la mayoría de las personas que me están oyendo, y puede pensar en su área y decir, no, hay iglesia, uno puede llegar, hay bus, hay pie, hay carro, hay bicicleta, y hay lugares donde hay grupos, hay iglesias, congregaciones de iglesias bíblicas donde uno puede congregarse casi toda la parte por lo menos de mi región, y si todos estamos pensando la misma cosa, entonces la realidad es que la mayoría de las personas que no se congregan no es porque no pueden, sino por la segunda parte de tu pregunta, porque no quieren. Y yo creo que ahí es de exhortar, de tener la conversación difícil. Decir, algo que yo dije a alguien una vez es, tú estás enseñando una enseñanza falsa, una doctrina falsa por enseñar por enseñar la palabra de Dios y separar el evangelio de Jesús de ser parte de la familia de Jesús y enseñar a los demás y a ti mismo, a tu familia, a tus hijos que no tienes que reunirte, que no tienes que ser parte de una familia más grande que tu familia, una familia cristiana, una iglesia, una comunidad. Eso no es bíblico. No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe eso. Entonces, cuando personas no quieren ser parte de la familia, hay que invitar, hay que rogar, hay que enseñar, hay que exhortar, hay que corregir, hay que advertir si siguen en ese error, porque piénsenlo, ¿conoces a alguien que se ha apartado y que ha mantenido más firme en su fe, que ha alcanzado más no cristianos sin ser parte de una comunidad cristiana? No, yo apuesto que no. Yo no conozco a nadie así, porque eso no pasa. Parte de ser cristiano, estar conectado. Y algunas de las personas que existen en nuestras iglesias, que todos los domingos, que no son parte de la familia, solo llegan los domingos, también tienen que escuchar esa corrección, esa exhortación de ser parte de la familia, tener tu grupito de hermanos que son tus hermanos más cercanos en la iglesia, y llevarte como familia en la iglesia, no solo asistir los domingos, pero los que ni asisten los domingos tienen que escuchar ese mensaje, esa exhortación. Y ese es nuestro trabajo como líderes, es enseñar la idea de la familia de Dios, la comunidad cristiana, más que reunirnos los domingos, no menos que reunirnos los dos domingos, pero más que eso, vivir como familia, que eso es parte de seguir a Cristo. Bueno, acabo de sentir algo en mi garganta que me recuerda que mañana predico. Me imagino algunos de ustedes también van a predicar mañana. Mañana es domingo y tengo la responsabilidad en la iglesia, entonces no quiero, me gusta hablar, y más con ustedes, pero no quiero gastar la voz de todo, entonces mejor nos despedimos. Y pronto, si Dios quiere, la próxima semana grabaré otro video, contestaré más preguntas. Si quieres que conteste tu pregunta, manda tu pregunta, preguntas@pazcondios.com. Voy a hacer en la próxima, si Dios quiere, lo que hice en esa conversación, en ese episodio. Voy a empezar con las preguntas que acaban de entrar primero. Entonces, mándame tu pregunta y si Dios quiere, en la próxima estaremos conversando. Que Dios te bendiga y nos veremos entonces.